Un día, mi papá vino y se encontró con dos niños de 9 años en la entrada del garaje con una cadena de producción que operaba a toda velocidad. Había polvo blanco fino por todas partes. En una mesa larga había pequeños cartones de leche de la escuela y la parrilla familiar brillaba con las briquetas de carbón al rojo vivo. Papá caminó cautelosamente, teniendo que estacionar el automóvil abajo de la entrada al garaje, ya que la cadena de producción bloqueaba la entrada. Cuando se acercó, vio una olla de acero encima del carbón, repleta de tubos de pasta dentrífica fundiéndose. En aquel entonces, la pasta dentrífica no venía en tubos de plástico. Los tubos estaban hechos de estaño. Cuando se quemaban los tubos, la pintura exterior se vertía en la pequeña olla de acero. Luego, los tubos se fundían hasta que se volvían líquidos, y con las manoplas de cocina de mi mamá, vertíamos el estaño por un pequeño agujero en la parte superior de los cartones de leche. Los cartones de leche estaban llenos de yeso. El polvo blanco, que estaba por todas partes, era el yeso antes que lo mezcláramos con el agua. Los cartones de leche eran los recipientes exteriores para los moldes de yeso. Mi papá observaba cómo vertíamos cuidadosamente el estaño por un pequeño agujero en la cima del cubo de yeso. ¿Qué están haciendo, niños?, preguntó con la sonrisa cautelosa. Estamos haciendo lo que nos dijiste que hiciéramos. Vamos a ser ricos, dije. Así es, dijo Mike, asintiendo con una amplia sonrisa. Somos socios. ¿Y qué hay en aquellos moldes de yeso?, preguntó papá. Observa, dije. Este debe ser un buen lote. Con un martillo pequeño golpeé en la raya que dividía el cubo por la mitad. Con cuidado tiré de la mitad del molde de yeso superior y cayó un penique de níquel. Dios mío, dijo mi papá. Están fundiendo peniques de estaño. Así es, dijo Mike. Estamos haciendo dinero. Mi papá sonrió y agitó la cabeza. Delante de él, al lado del fuego, y de una caja llena de tubos de pasta dentrífica vacíos, había dos niños, cubiertos de polvo blanco, que sonreían de oreja a oreja. Nos pidió que dejáramos todo y que nos sentáramos con él en las escalerillas delante de la casa. Con una sonrisa, nos explicó sutilmente el significado de la palabra falsificación. Nuestros sueños se desvanecieron. ¿Quieres decir que esto es ilegal?, preguntó Mike con voz temblorosa. Sí, es ilegal, dijo papá suavemente, pero han demostrado una gran creatividad y originalidad. Continúen. Estoy muy orgulloso de ustedes. Defraudados, Mike y yo nos sentamos en silencio durante casi 20 minutos antes de empezar a limpiar nuestro tinglado. El negocio había terminado el mismo día de su apertura. Mientras barría el polvo, miré a Mike y le dije, supongo que Jimmy y sus amigos tienen razón. Somos pobres. Mi padre estaba a punto de salir cuando me oyó decir eso. Chicos, dijo, solo son pobres si se rinden. Lo importante es que han hecho algo. La mayoría de la gente solo habla y sueña con hacerse rica. Ustedes hicieron algo. Estoy muy orgulloso de ustedes dos. Se los repito. Sigan. No se den por vencidos. Mike y yo nos quedamos parados en silencio. Eran palabras de ánimo, pero aún no sabíamos qué hacer. Papá, ¿y por qué no eres rico?, pregunté. Porque escogí ser profesor. Un verdadero profesor no piensa en hacerse rico. Lo único que nos gusta es enseñar. Me gustaría ayudarlos, pero no sé cómo se gana dinero. Mike y yo nos volvimos y continuamos con nuestra limpieza. No sé, dijo mi papá. Chicos, si quieren aprender a ser ricos, no me pregunten a mí. Hablen con tu papá, Mike. ¿Mi papá?, preguntó Mike, arrugando el ceño. Sí, tu papá, repitió el mío, con una sonrisa. Tu papá y yo tenemos el mismo banquero, y él está fascinado con tu padre. Me ha dicho varias veces que tu padre es un genio para ganar dinero. Parece estar construyendo un imperio, y sospecho que en unos años será un hombre muy rico. Con eso, Mike y yo de nuevo nos animamos. Con vigor renovado, continuamos limpiando el enredo,
causado por nuestro ahora difunto primer negocio. Mientras limpiábamos, planeábamos cómo y cuándo hablar con el papá de Mike. El problema era que el papá de Mike trabajaba muchas horas y a menudo no llegaba a casa hasta tarde. Su padre era propietario de almacenes, una compañía de construcción, una cadena de tiendas y 3 restaurantes. Eran los restaurantes los que lo hacían llegar tarde. Cuando terminamos de limpiar, Mike se fue a casa en autobús. Cuando llegara esa noche a casa, iba a hablar con su papá y le iba a preguntar si podía enseñarnos a hacernos ricos. Mike prometió llamarme aunque fuera tarde en cuanto hablara con su papá.